Dios me lo bendiga, hermano. Aquí de vuelta nuevamente con una enseñanza de la Santa Biblia, la Sagrada Escritura. Y en este día importante que es el Señor, todos son importantes. El título que lleva la enseñanza del día de hoy son sobre las 70 semanas de Daniel. Un libro muy interesante, es un libro escrito en hebreo y en arameo, parte de aramea y unas 14 palabras persas y 3 griegas que se atribuyen a instrumentos musicales. Es importante conocer acerca de este profeta Daniel, ya que él fue el que recibió las profecías de los últimos tiempos sobre la semana que hace falta, que son esos 7 años, la semana 70 que menciona el libro de Daniel capítulo 9. Debemos conocer al respecto al ministerio que Daniel desarrolló desde muy joven. Él fue un joven de una descendiente de una familia parte de la nobleza, de la realeza, y fue llevado cautivo a Babilonia, y donde desarrolla este don del Señor de Dios de poder interpretar los sueños. Y así lo hizo durante su estadía en ambos gobiernos, tanto de Babilonia, de Persia. La semana 70 es un número que tiene que ver mucho con la escritura. Siempre se repite el número 7, el número 70, y esto tiene que ver mucho con las profecías, y es que Dios siempre lleva un orden preciso para desarrollar todos los acontecimientos desde el principio hasta el fin. El pueblo de Israel fue bendecido porque ha sido bendecido y sigue siendo bendecido porque ellos recibieron, a ellos se les confió la palabra, la Santa Escritura, y todas estas profecías se han tenido que dar y marcan la pauta y los pasos de la historia de la humanidad. El profeta Daniel estuvo en el tiempo de Nabucodonosor, y sus compañeros, como menciona en la Biblia, fueron Ananías, Misael y Azarías, que a su vez recibieron diferentes nombres, así como el mismo Daniel se le denominó Belsasar o Altazar, y a Ananías se le llamó Sadraga, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Ellos formaron parte de la corte de Babilonia. Es importante saber que en la manera como recibe esta profecía el profeta Daniel, es algo que la oración de Daniel tuvo repercusiones cósmicas porque atravesaron en nuestro planeta y llegaron a, incluso se desarrolló la batalla, como dice el apóstol Pablo en Efesios 6:2, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, le cuento, hermano, que la palabra de Dios nos narra de este suceso. Y en el segundo cielo, ahí se dio la batalla, hermano, entre los ángeles, los ángeles del demonio, de los caídos, y la parte que esta información que llevaba el arcángel Gabriel fue interrumpida. El arcángel Gabriel tuvo secuestrado, fue detenido por 21 días, donde la respuesta todavía no llegaba a donde Daniel, que había orado. El arcángel Gabriel fue liberado cuando el ángel, dice la palabra de Dios, el ángel Miguel fue el que lo liberó y permitió que él llevara la profecía a Daniel. ¿Y qué sucedió ahí? Bueno, entonces tenemos que escudriñar bien quién es Daniel, quién es Miguel. Hay que recordar que Miguel es otro nombre que se le denomina a Jesús. Tal como hemos estudiado en otras ocasiones, hay que mencionar que en la traducción original habla de Daniel 10:13, que es un poco confusa, pues dice que Miguel es uno de los principales príncipes, cuando la traducción literal del original dice que Miguel es el príncipe principal. Para confirmar que Miguel es efectivamente Jesús, tenemos que revisar en la escritura, y nos podemos ir a Judas 9 y nos podemos ir a Apocalipsis 12 del 7 al 9. En ambos pasajes de la Biblia se ve que se presenta luchando contra el diablo, obteniendo cada vez la victoria.
tal como ocurre en Daniel 10 que estamos estudiando. En Judas 9 se lo identifica como el arcángel Miguel, y en Primera de Tesalonicenses se le presenta a Jesús resucitando a los muertos. Durante su retorno con voz de arcángel, dice, pues es escrito Jesús quien resucitará con su voz a los muertos, Juan 5:8. Así que, hermano, es claramente que otro de los nombres que recibe nuestro Señor Jesús o Yeshua es Miguel. Así que Jesús es presentado en el libro de Daniel como Miguel, el príncipe principal, el príncipe de los príncipes, el príncipe de los ejércitos, vuestro príncipe, el Mesías príncipe, el príncipe del pacto, y Miguel, el gran príncipe. Lo podemos encontrar en Daniel 8:12, en la 25, o en Daniel 9:25, o en Daniel 10:13. Y así sucesivamente, varios pasajes de la Biblia podemos encontrar al respecto. Pero ¿qué se le dijo a Daniel? ¿Qué información recibió Daniel en la profecía? A él se le revela lo de la reconstrucción del templo y la ciudad en los tiempos angustiosos. El nacimiento del Mesías príncipe, que es Jesús, y su muerte. La destrucción nuevamente del templo y la ciudad de Jerusalén. La venida del inicuo, hombre de pecado, la bestia, el anticristo, el príncipe de este mundo. Y los 7 años de la tribulación, que la podemos dividir esa semana, que son de 7 años, son el periodo en que se va a dar la tribulación y la gran tribulación. Así podemos encontrar en Daniel capítulo 9:24, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Tenemos que tener claro que cuando nos referimos a una semana nos estamos refiriendo a una semana bíblica que corresponden a 7 años. Así que de esta manera, si hablamos de que el pueblo de Israel se le determinaron 70 semanas, tenemos que multiplicar 70 semanas por 7. Y eso da un valor de 490 años. Amén. Así que eso es lo que sucede. Ya, si seguimos la línea del tiempo, vamos a seguir la línea del tiempo, vamos a ver que se van a dividir en 3 periodos. El primer periodo se da por 49 años, que son 7 semanas. El segundo periodo, que son 62 semanas, la orden que se le dio a Nehemías fue para el mes de marzo, abril del 444, como hemos descrito en las diapositivas anteriores. El mismo rey Artajerjes empezó en el año 464, por lo tanto, era su 20º año de reinado, el mes de Nisan. El reloj de Dios empezó con la orden del rey de Persia. Aquí los pecados de Israel fueron evidente, ¿no? Porque se volvieron a adorar imágenes. Mire, aquí vemos la imagen de María y supuestamente Jesús. Que eso no fue que creación de la Iglesia Católica, no, sino que ellos lo copiaron de estas imágenes que eran de los persas. Eran dioses paganos de Astarot. Ajá. Podemos seguir en la línea del tiempo. Bueno, ya tenemos que en el 586 se dio la destrucción de Jerusalén y del templo. En el 539 se da la oración de Daniel y pasan 95 años hasta que se dé la orden para reconstruir la plaza, que fue en el año 444 a.C. En el 458, Artajerjes, rey de Persia, le da al sacerdote de Esdras una carta permitiendo y estimulando la adoración en el templo. Esto lo encuentra en Esdras 7:11 al 26. Entonces, la profecía de la semana 70. ¿Qué va a ocurrir en la semana 70, no? ¿Y cuándo inicia esta semana 70? Serían las preguntas. Bueno, esta semana 70 comenzará en el momento que la iglesia es levantada de aquí, de este planeta, de la Tierra. Pueden darse varios eventos simultáneamente. Terremotos, los volcanes en erupción, el movimiento de las placas tectónicas, las enfermedades, las pestes, el hambre, la muerte, la desesperación, las guerras, los rumores de guerra, que todos son previos y se puede dar
en una forma simultánea en el momento que se dé el rapto. Porque la tierra va a estar en confusión. En ese momento que la iglesia es levantada, en ese momento el anticristo entra en acción. Porque ya, según los judíos, ya ellos están en contacto directo con el Mesías, ya. Así que el Mesías que ellos están esperando es el falso Mesías. No es nuestro Mesías. Nuestro Mesías nos va a esperar a nosotros en el segundo cielo, ahí, donde nos vamos a encontrar en las nubes, como dice 1 de Tesalonicenses 4, 16 al 18. O 1 de Corintios, en 1 de Corintios lo menciona también, del 15, del 51 al 53. Amén. Sigamos, hermanos. Entonces, de la salida a la orden, de la próxima división sería en el tiempo hasta el Mesías príncipe. Tenemos claro que ahí entonces se cumplieron las 483 semanas. Y solamente faltan 7 semanas para completar las 490. ¿Estamos claros hasta ahí? Son 7 semanas que equivalen a 49 años en el primer periodo. Son 62 semanas y completan las 483 semanas el primero y el segundo periodo. Entonces solamente falta una semana, que es la semana donde se va a dar la tribulación y la gran tribulación. Y como dice la Biblia, que en ese momento se va a dar un pacto entre Israel, las naciones y el anticristo. Ese pacto a la mitad de la semana será roto. ¿En cuánto dura la mitad de ese periodo? La Biblia habla de tiempo, tiempos y medio tiempo. Un tiempo es un año, tiempos es 2 años y medio tiempo, medio año. Son 3 años y medio que corresponden a 42 meses. Se va a vivir una aparente paz durante el primer periodo, la primera mitad de la semana, que es la tribulación. Pero en el segundo periodo, que son los últimos 42 meses, comenzarán los juicios a la tierra, que son 21 juicios, son los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Cada vez que se activa uno de estos, es un juicio para la humanidad. Entonces, mejor no haber nacido para esta temporada, dice el Señor Jesús. Porque es mejor irse en el primer viaje, hermano, en el rapto de la iglesia. El calendario judío es un calendario, como sabemos, lunar, y se basa en las señales que ocurren en los cielos, como las lunas rojas, los eclipses solares. Sabemos que cuando las lunas rojas ocurren, son un juicio para el pueblo de Israel, y cuando hay eclipses solares para el resto, para los gentiles. Y todo este acontecimiento, vemos como la profecía que se le dio al profeta Daniel se ha cumplido con una exactitud milimétrica, porque no hay ningún libro que supere ni un profeta el cual se refiera con tanta exactitud tanto a la aparición y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Además, en el libro de Isaías 53, 5 al 8, ahí dice que más Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Esa profecía fue cumplida, hermano. En Zacarías 12:10, ahí vemos: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Amén. Estos eventos están a punto de comenzar, hermano. Hay que estar listo, porque todas estas cosas que se están dando en la humanidad no son casualidad, o no son, como dicen acá en Panamá, un chiripón o alguien acertó. No, estas son profecías
claras, precisas que se están dando. Hay mucho conflicto todavía en la actualidad, pues la palabra de Dios habla de la llegada de un príncipe. Recordemos que para el año 70 después de Cristo, el general romano Tito, hijo del emperador Vespasiano, sitió a Jerusalén y destruyó la ciudad y el templo. Construyen un monumento de casi 2000 años, el Arco de Tito, quien conmemora este tiempo. Ahí lo vemos, donde llevan la menorá. Se dice que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruiría la ciudad y el templo. La historia verifica lo que pasó después. El ejército romano destruyó todo para quedarse con el oro para fundirlo. Roma asesinó más de 1 millón de judíos en el 70 después de Cristo. Y todo eso está escrito por Josefo, que era un historiador de la época, un general judío que fue cautivo por Roma. E incluso lo describe en sus libros de las guerras judías. Entonces, hermanos, tenemos esta línea de tiempo hasta ahorita mismo, como lo vamos llevando. Tenemos 483 años calendario judío. Faltan 7 años, o sea, falta una semana para los 490 años. ¿Y por qué fue esparcido? ¿Por qué se esparcieron todos los judíos? Porque se volvieron a la idolatría. Entonces tenemos que buscar lo que dice Deuteronomio 28 del 64 al 65 y segunda de Crónica del 7 del 19 al 21. Este es el cuadro, hermano. Aquí lo estamos presentando para que lo vayan anotando. Primer periodo, segundo periodo, la dispensación de la gracia, que lleva más de 2000 años y ya a punto de terminar para que se inicie el tercer periodo. Y aquí donde estamos, en el presente. Hay muchas debataciones que se están dando y como se describe en el libro de Daniel, se darán hasta al final. Este grupo de los islámicos, ellos vienen desde 1600, del 610 después de Cristo, viene ese grupo, y sabemos que ellos son descendientes directos de Ismael, que fue hermano de Isaac, si recordamos. Ellos desarrollan la visión de que por el profeta de ellos, que es Mahoma, él se trasladó en una visión nocturna al monte Moriah para unirse a los otros profetas que fueron antes de él. Pero este grupo islámico se mantuvo en la hegemonía por más de 1300 años, dominando a Jerusalén. Y entonces se apoderan de un lugar que es muy importante y que para los islámicos constituye el tercer lugar más santo, que es donde está el Domo de la Roca. El Domo de la Roca, que es donde se encuentra la mezquita de Omar, como lo vamos a ver más tarde. Aquí vemos la división para que recuerden bien de dónde estamos y qué falta, hermano. En Daniel capítulo 9 muchas profecías ya se han cumplido y las devastaciones hasta el fin se darán. ¿Y de dónde saldrá entonces este príncipe que dice la Biblia que va a venir a gobernar? Y se profetizó desde mucho tiempo antes de que vendría del mismo linaje que destruyó el segundo templo. Entonces uno piensa de salida en quién, en Roma. Bueno, en Roma hay que buscar en la historia que Roma estaba formada por 10 estados. Y ahí se divide lo que es Europa y Asia. Hay muchas posiciones actualmente que hablan sobre el rapto y hay muchos que están negando el rapto de la iglesia. Hay una posición que se denomina la pretribulación, que es la única que se mantiene a la altura de lo que dicen las escrituras, porque las demás posturas no presentan una base bíblica
contundente, es más, se contradicen. La mid-tribulacionista o la post-tribulación se contradicen y faltan y dejan cumplimiento de muchos pasajes bíblicos, como la boda del Cordero, el juicio del Señor, de Jesucristo en los cielos. Dejan por fuera muchas cosas y las cuales se contradicen. Y no es... ¿Qué punto puede encontrar en contra de que la iglesia será raptada antes de la tribulación? Porque dicen que es una doctrina recién de 1830, dada por Margarita MacDonald. Pero bueno, esto no es suficiente. Hay que buscar las Biblias y estudiar las escrituras como deben ser. Hay mucha gente que está predicando en contra del rapto ahorita mismo, que eso es una falsa doctrina. No, por eso mismo que hablan así, están predicando también un falso evangelio. Y imagínense, la Biblia es clara y contundente al decir que aquel que le quite su nombre será quitado de la Biblia, del libro de la vida, y el que le pongan le caerán las pestes de este libro, de la Santa Biblia. O sea, estas posiciones de pretribulación es la única, la que se puede basar, y que la Biblia nos enseña de que se ha dado ejemplos básico y clásico, de así como el Noé que escapó del diluvio, así como Lot. Asimismo Dios tiene su remanente, el cual va a ser extraído previo a la tribulación. Este príncipe que ha de venir, ¿quién es entonces? ¿Qué función tendrá este príncipe? La respuesta la encontramos en la semana 70 de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Los judíos marcharán de Jerusalén. Podemos decir que todos los judíos siempre se reúnen ahí en la parte occidental lo único que queda es el muro ese, el muro de los lamentos. La pugna será por recuperar el sitio donde se encuentra la mezquita de Omar o el domo de la roca, donde está la cúpula de la roca, que está en poder de los islámicos. Hay muchas profecías que se darán y se cumplirán durante la semana 70, porque así mismo como el domo de la roca, el lugar donde es el lugar más importante para los islámicos, como el tercer lugar para los judíos, también es súper importante. En Zacarías 12:3 dice así: y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, y todo lo que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En Ezequiel 37:22 dice así: y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Todo cobra sentido, hermano, con la fundación del Estado de Israel. En el 14 de mayo de 1948 comienza la migración. En Ezequiel 37:21 dice: y le dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Todas estas cosas comienzan a cobrar sentido cuando se crea el Estado de Israel, el 14 de mayo de 1948. Y recordamos Mateo 24:32 cuando comienza a hablarse de la parábola de la higuera, que es una profecía dada por el mismo maestro Yahshua. En Ezequiel 38, versículo 8 dice: de aquí muchos días serás visitado, al cabo de años vendrá a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos a los montes de Israel, que siempre no fueron una desolación, más fue sacada de las naciones, y todos ellos morirán confiadamente. El pueblo de Israel ha comenzado, desde antes del 48, comenzó a retornar a sus tierras, a Jerusalén. Y todo eso nos comenzó a llevar al cumplimiento profético, encaminándonos a lo que viene la próxima semana, que es la semana 70. ¿Qué se necesita entonces para que se dé el cumplimiento de la última semana o los 7 años que Daniel menciona? ¿Qué se necesita? Número 1, que se establezca un orden mundial. Una sola economía, un solo poder político, una sola religión. Que se levante el hombre inicuo, el hombre de pecado, el desolador, con gran poder para dominar. Un llamado de paz
y seguridad de las naciones principales al tratado de paz entre Israel y el mundo islámico, y que se construya el templo para que se pueda hacer el sacrificio y la ofrenda. Este templo todavía no se ha comenzado a construir, pero todo está preparado. Tienen todos los utensilios de oro, la menorá, incluso el arca de la alianza se sabe con precisión dónde está ubicada. Lo único que no sale a la luz porque Dios así lo manda, y eso va a salir en la semana 70. Al igual que la reconstrucción del templo, ya tienen todas la vaca roja, todas estas cosas que se necesitan para el sacrificio. Pero que va a ser, ese templo va a ser que el que se va a sentar en el trono es el mismo anticristo. Entonces hay una serie de sectas, es decir, existen en la actualidad una serie de grupos, de sectas que se dedican a predecir y llevar los designios de la humanidad. Y ellos se encargan de llevar al nuevo orden, que todas las naciones lo están pidiendo un nuevo orden mundial, un nuevo orden económico. Entonces son estas sociedades secretas las que se están dedicando a desarrollar estas cosas. Paz y seguridad. Esta es una de las cosas que se están dando en la actualidad. Tú entras a la página de la ONU y tú ves el primer icono ahí es paz y seguridad. ¿Acaso ellos saben lo que dice en la escritura? Yo no creo. Solamente que esta es una profecía. Importante, hermanos, saber que el rapto de la iglesia está a punto de darse. Todas las profecías están dadas. Cuando esto suceda, todos estos eventos sucedan de la semana 70, donde se va a desarrollar los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira. Son 21 juicios de la humanidad, donde se va a imponer la marca. Y el tema anterior fue la marca. Recuerden que actualmente el mundo se encuentra tan enredado, tan temeroso, tan confundido, y muchos están pensando que ya la vacuna es la marca de la bestia. No, hermano. La marca de la bestia será impuesta a partir a la mitad de la semana, o tal vez antes de comenzar durante la semana 70, no antes de la semana 70. Será durante la semana 70 y será impuesta a la mitad de la semana, donde se rompe el pacto con Israel. Ahí será impuesta, y el que no tenga eso no puede ni comprar, ni vender, ni vivir, ¿no? Y el que no la acepte será guillotinado. En esa semana 70 son perseguidos lo que quedan, los 144,000 sellados, que son 12,000 de cada tribu de Israel, y aquellos que no se impongan la marca porque son cristianos que se quedaron. Son cristianos que se quedaron, entonces van a tener que perder su cabeza, van a ser guillotinados para poder llegar al cielo y alcanzar la eternidad con nuestro Señor Jesús. Y si tú logras ver todos estos eventos, quiere decir que te quedaste en la parte de la Biblia donde dice que es el tiempo de la angustia. Entonces todo el escenario está dado, hermano. El escenario está dado, el escenario mundial, donde hay tanto temor, hay tanta violencia, hay tanto pecado en la humanidad. El mundo está en las peores condiciones actualmente. Hay pestes, hay hambre, hay traición, hay toda clase de cosas malas en la humanidad. Ahorita mismo mucho odio, mucha violencia. La discriminación racial están viéndolo en Estados Unidos, así como en Europa, en Francia. Están viendo múltiples manifestaciones donde salen mucha gente herida y donde hay saqueos. El mundo está convulsionando, hermano. Está convulsionando. Está como un ataque epiléptico, pero que no para, es continuo. ¿Y qué están haciendo los predicadores? Ahorita mismo todo en su casa, a punto de salir a reunirse, pero con mucho temor, porque hay que saber que la palabra de Dios habla que nosotros tenemos que ser muy, muy prudentes, pero hay que cuidar, hermano, nuestra fe. Eso no debe fallar, hermano. Tenemos que ir creciendo espiritualmente y todas esas cosas que nos están afectando nuestra forma de vivir, nuestra vestidura blanca, las tenemos que ir limpiando poco a poco
en el tiempo escaso que nos queda, porque ya falta muy poco para que se dé el rapto de la iglesia, y el mundo cristiano, el mundo evangélico está desapercibido. Están pensando en que alguien salga y le hable algo bonito al oído, o decirle que vienen cosas buenas. No, hermano, todo lo que sigue aquí, la vida no será igual. De aquí adelante no es igual la vida. Yo como médico te lo puedo decir. La vida a nivel hospitalaria tampoco es igual. Todo ha cambiado. Todo ha cambiado. La forma de la asepsia, la técnica aséptica, todas estas cosas tienen un nivel extremadamente. Todo ha cambiado. Todo ha cambiado. En Daniel 7:23 al 24 dice: dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el príncipe que ha de venir, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará. Este es el anticristo, hermano. Está a punto, él ya está aquí, en medio de nosotros, él está allá. En el versículo 24 dice: los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantará 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y derribará a 3 reyes. Esta es una profecía que ya se había dado, hermano. En 2 de Tesalonicenses 2, del 3 al 4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entiéndase por apóstata aquel que ha estado en la verdad y se desvía y comienza a utilizar la verdad para beneficiarse a sí mismo. Entonces encontramos a muchas iglesias actualmente, encontramos muchas iglesias que están predicando un falso evangelio. Un evangelio donde el líder trata de beneficiarse de sus ovejas, cortándole la lana, beneficiándose de lo poco que tienen, trasquilándolos. Así que, hermano, vivimos un tiempo donde se da la mercadería de la iglesia, donde si tú no me pagas yo no predico, o si tú no me pagas yo tampoco canto. Entonces las cosas de Dios no son así. Pero yo no soy nadie para juzgarlo. El que lo va a juzgar, cada uno tiene ya su galardón, su premio. Cada uno será juzgado por nuestro Señor Jesucristo. En Daniel 7 del 13 al 14, así dice: miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venían uno como un hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es como que nunca será destruido. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de día y se hizo justicia a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Aquí se menciona que el anticristo le va a hacer batalla a los santos y se le va a permitir que lo venza. Por eso que en Apocalipsis habla de vi el alma de los decapitados, y se tenía que completar el número de los escogidos. Y eso ocurre durante la semana 70, pero allá arriba en los cielos. Mientras que aquí en la tierra hay devastaciones, guerra, tsunami, terremotos, volcanes de erupción, caída de meteoritos, caída de granizo de hielo. Todas esas cosas, hermano, están ocurriendo aquí, desgracias en la tierra. Allá arriba nosotros vamos a estar en las bodas del Cordero, hermano. Así que estemos listos, hermano, porque vivimos en los tiempos del fin del siglo. Recuerden que estamos en el año 5991. Faltan 9 años para el fin del siglo. De esos 9 años, son 7 años de la tribulación y la gran tribulación. Quedan menos de 2 años, hermano, para que nos preparemos. Porque el gran evento está por llegar. Y en el rapto, que el rapto no es lo mismo que la segunda venida, son 2 eventos diferentes. En el rapto, no todo ojo le va a ver al Señor. Solamente los que estemos velando y seamos tomados por dignos seremos elevados, transformados a las nubes, encontrarnos con el Señor Jesús que está ahí. Y ahí estaremos con el Señor por 7 años celebrando las bodas del Cordero.
y descenderemos al final de la semana 70, donde se dará la guerra del Armagedón. Ese marca el final de la semana 70 e inicio del gobierno milenial de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, a ponerte a cuenta con Dios, a buscar más de Dios cada día, a escudriñar la Escritura, porque yo sé que nadie se quiere quedar. Yo no me quiero quedar, tú tampoco debes quedarte, porque el Señor Jesús lo advierte. Mejor ni haber nacido que quedarte en la gran tribulación. Así que, hermano, Dios me lo bendiga y nos estamos viendo en el próximo capítulo, si Dios lo permite. Shalom, Alejen.